Muchas gracias, John. Muchas gracias. No, gracias a usted por la oportunidad. Primero, felicitarte por lo de ayer, de los Oscar. Te felicito. Una muy Muchas buena gracias. impresión fotográfica. Sí. Muchas Así gracias. que vamos a hablar más adelante de ello. Quiero recordarte sobre viejos tiempos. Hablarte sobre. Yo sé que hace como en el 90 y algo estuvo siendo recalcada en los premios MTV, en los videoclips musicales del 94, el Nando Reigns, sus primeros trabajos, él me diga. Entonces, esa colorimetría, algo sepia, algo diferente. ¿Cómo fueron tus inicios? Ese tema de ese trabajo. Bueno, mira, fuiste a buscarle, José. No, yo empecé haciendo muchos comerciales, ¿no? Y en ese momento, después de algunos años, lanzó MTV Brasil. La MTV Brasil empezó. Y nosotros vimos oportunidad de hacer muchos videoclips, incluso ese que dijiste ahora de Nando Reis, que ya casi ni me acordaba, pero qué bueno que lo acordaste, sí. Y sí, MTV Brasil tenía un premio que se daba una vez por año que se llama el VMB Awards, VMB Awards, que es el Video Music Brazil Awards. Y sí, yo gané un par de esos premios de haciendo videoclips, no me acuerdo exactamente cuál. Nando Reis fue uno de ellos, sí. Y bueno, eso fue un momento que fue muy interesante porque era una experiencia muy buena. Nosotros filmábamos mucho en 16 milímetros en ese momento, los videoclips. Y entonces era un gran aprendizaje. Yo hice muchos videoclips en 16 milímetros, en blanco y negro, sepia, colorido, arriba, abajo del agua, de helicóptero, de todo. Entonces fue un gran experimento, una gran escuela. Trabajé también en Super 8, haciendo videoclips en Super 8 también, hice Super 8 en Jamaica. O sea, muchos videoclips, no sé, más de centenas, imagino. Y fue una experiencia muy buena. Y en ese momento yo hacía bastante comerciales también, o sea, eso fue el inicio de mi carrera como fotógrafo. Antes de poder continuar por el tema no solo de los videoclips musicales, sino también de los cortos, pero recalco, hay una fotografía bellísima, el de Kelly Kelly, Cachorriño. Esa fue un clásico para muchos, es un clásico. Sí, Entonces, yo dije, ¿será que ese es? Sí, obviamente en Warner Music Brasil aparece dirección de fotografía, Ariane. Sale tu sí, nombre ahí. es verdad. Sí, Súper, exacto. Hicimos increíble. muchos videoclips. Muchos. Bueno, ahora aparte de recalcar el día de llegar a constantemente. Ese fue su primer trabajo en corto, ¿no? Que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Orense. Se puede ver, creo, si no estoy mal. Entonces, comenzar con el cine, ¿cómo ha sido tu perspectiva de la evolución de su trabajo? De qué corto estás hablaste? Perdón. Constantemente. Sí, bueno, yo siempre quise, o sea, siempre fue planeado en mi vida entrar en entretenimiento, digamos, ¿no? Salir un poquito de comerciales y videoclips y hacer cortometrajes. Entonces, yo he crecido con varios compañeros, director, asistente de dirección que se quedaron directores y bueno, y otros directores que empecé a trabajar. Y entonces yo empecé a hacer cortometrajes con ellos, con esos compañeros que me crecieron conmigo. Eh, y bueno, hice varios cortos, sí, intentaba hacer varios cortos, para mí era importante. Brasil tiene hasta hoy una tradición grande de cortometrajes, una tradición de festivales de cortos, ¿no? Hay el Festival de Gramado, Festival de Cortometrajes de San Pablo, el Festival de Cortometrajes de Río, y es un buen lugar, digamos así, para empezar a practicar el entretenimiento, digamos, ¿no? Yo tuve un par de cortos que fueron muy bien. Uno de ellos incluso fue seleccionado a Cannes, si no me acuerdo bien, se llamaba, en portugués lo llamaba Janela Aberta, quiere decir la ventana abierta. Eso fue para Cannes. Y, y bueno, hice también un par de cortometrajes con algunos directores que después vine a hacer el primer largometraje con ellos, ¿no? Por ejemplo, Luis Vilaza, yo hice un cortometraje y después hice un par de largometrajes con él.
pero hace bastante tiempo, ni me acuerdo el nombre del corto por ahora, pero fue sí una gran escuela, sí, también una gran escuela hacer cortometrajes, fue increíble. Debo enfatizar una cosa, porque aparte de todo ello, si no estoy mal, bueno, lo que recuerdo yo de que ha dirigido es, bueno, una serie de TV, Domicilio, ¿no? Si no estoy mal, que fueron algunos episodios, pero yo vi hace poco, aunque no lo crea, es Cristina Pérez Casar. Sí, Ah, eh, clásico, ¿no? Es sí, que en Cristina, Brasil se guarda muchas joyas. sí, Cristina que casar fue uno de los primeros largometrajes que yo hice con Luis Vilaza, que fue un compañero grande con quien empecé a hacer cortometrajes. Y sí, hicimos dos largos, creo, juntos, así. Bueno, también yo te felicito porque aparte de ello contribuiste con un corto que para algunos fans de tu trabajo están preguntándose dónde ver Luna Inminente, porque ahí está una actuación magistral de Raúl Cortés. Bueno, ya se nos fue, Raúlito Cortés. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? Es una buena pregunta, no sé si está en YouTube, no sé si lo intentaron buscar en YouTube, pero no sé, si no hay que preguntarle al director Mauricio, que hace muchos años que no hablo con él, pero él debe tener un link, ¿no? Bueno, eso es normal, ¿no? Después de muchos años, principalmente películas que fueron hechas en películas y no fueron hechas en digitales, lamentablemente se acaban perdiendo ahí con el tiempo, ¿no? Películas que los directores o los productores no cuidaron y lo digitalizaron y lo metieron Mm. en un link Vimeo o entonces YouTube o cosas así, se acaban perdiendo. Lamentablemente, en algunos proyectos eh, no se ve más. Fíjate que se me hizo, bueno, aparte, pensar en otro proyecto, en una referencia, yo soy periodista, entonces me queda bien el título, que como dicen en brasileño, ¿dónde andará Dulce Veiga? Sí, exactamente. ¿Dónde andará Lucy Vega? Fue un largometraje que yo hice con Con Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida Prado. Ese fue un momento muy importante en mi vida porque, o sea, en ese momento yo intentaba hacer largos, ¿no? Y ofrecía mi trabajo a directores. Y entonces ese esfuerzo empezó a colectar, o sea, créditos y algunos directores empezaron a llamarme Ujú. para hacer determinados cortos. Entonces fue una cosa despacio, ¿no? Que uno va haciendo un corto, otro corto, un videoclip acá, gana un premio ahí tiene la primera oportunidad de hacer un largometraje. Sí, y entonces esos tres largos fueron mis primeros largos. O sea, Cristina quer casar, Por Trás do Pano y Aonde Andará Dulce Veiga, yo pienso que fueron mis primeros largometrajes. Fíjate que en esa participación estuvo un actorazo, ya falleció en el 2011, que se llama John Herbert. Sí. Yo recuerdo una película de él que se llama Ariela, que hizo a Yo. ¡Ah, qué película! De la Sí, sí. clase de cine. Me atrapaste cine. Este, todos esos trabajos hay que recalcarlos. Y también hay una, si no estoy mal, no sé si lo pronuncio bien, Capítulo, que eso fue también una miniserie bastante chévere. Como en aquel tiempo Brasil ha tenido como, bueno, para mí, ¿no? Aparte del Oscar de, obviamente, de esta era, nueva era, en el 92 tuvo una buena participación, pero en el 2010 tuvo un auge tremendo. Con Capitú, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre distintas eras que han pasado por el cine de Brasil y también en la televisión? Ese momento de Capitú fue un momento muy importante. Empezábamos bastante a hacer miniseries, ¿no? Series para televisión. Y Capitú fue un marco porque fue un momento que empezamos a mezclar cine con televisión, ¿no? O sea, en la TV Globo Brasil se empezaban a hacer miniseries de calidad y fue ahí más o menos que empezó, digamos así, el cine digital, ¿no? Fue el momento que el cine empezó a mezclarse con la televisión. O sea, no eran video, ya no era más 16 milímetros. Y nosotros filmamos Capitú con una Arri Flex D21, que es una cámara que era un proyecto muy interesante de Arri,
que lamentablemente no siguió, lo abandonaron, pero una cámara muy interesante. Yo pienso que también no lo abandonaron. Ese fue el mismo momento que empezaron a entrar las Reds en el mercado y entraron a un precio muy barato y la D21 lamentablemente falleció, pero fue una cámara muy interesante. Entonces ese momento en Brasil fue un momento muy importante porque justamente fue el momento donde las cámaras de cine empezaron a quedar digitales y muchos proyectos para televisión que debían ser hechas en miniseries, así que en otro momento podrían ser hechas en Super 16 o en 16, se empezaba a hacer en digital. Entonces yo pienso que mi primer serie digital fue Capitu, sin duda. Bueno, yo creo que también al fin y al cabo que quieren las mujeres, ¿no? Bueno, como se dice acá en español. Sí, sí, afinal, que querem as mulheres. Também foi, assim, eu hice 4 projetos com Luis Fernando Carvalho, que é esse diretor que de Globo, ou não está mais em Globo, e que foi isso, eu hice primeiro Pedra do Reino, em Super 16, depois hice Capitu, como dijiste vos o título agora, me olvidei, Al fin y al cabo, ¿qué quieren las mujeres? afinal, que querem as mulheres, em português. Bueno, E aí depois hice más uno que fue Suburbia. Y la primera fue en 16 milímetros, la segunda fue, hasta Capitu fue hecha con esa red 21 y las otras dos ya fueron hechas con Alexa, o sea, fue el momento que la Reflex entró con la cámara Alexa digital y digamos así, el digital se configuró, digamos así, en Brasil, ¿no? En cine y en especialmente serie de televisión, ¿no? Fueron los proyectos que se hizo la transición, ¿no? De película para digital. bueno, es preciso hablar portugués. Sí, bueno, ahí intentando. Pero fíjate en algo que luego siguieron dos producciones en Brasil de cine, que el cine tomó como una parte, no sé si puedo decirlo independiente o de culto, ¿no? Porque está Payaso y La Silla del Padre, que eran producciones muy distintas. A mí me encantó más para mí, ¿no? Estoy diciendo no solo desde mi lado periodista, sino mi lado de fan, como alguien que le gusta el cine, en La Silla del Padre, porque ahí se hizo una de las mejores actuaciones, no solo Warner Moura, sino Lima Duarte. Así que, ¿qué opinas? Una película, un proyecto fue llevando a otra y otra y otra, la cosa fue creciendo. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer, no sé si primero El Payaso o A Cadeira do Pai. Después La Cadeira do Pai se cambió de nombre y se transformó en A Busca, La Búsqueda. Fueron dos proyectos muy importantes. Hacia Cadeira do Pai, A Busca, ¿no? Como lo llamo, nosotros filmamos en Super 16. Fue probablemente el único largometraje que yo hice en Super 16. Y El Payaso todavía fue hecho en 35 milímetros. Todas las dos películas fueron muy bien. El Payaso, o sea, A Búsqueda fue seleccionado para el Festival de Sundance y El Payaso ganó el Gran Premio Brasilero de Fotografía y otros premios más. Y fueron muy bien. Y el payaso no, perdón, A Búsqueda, como fue seleccionado para el Festival de Sundance, fue ahí que yo conocí a mi primera agente, que fue Claire Best, que vio la película en Sundance. Entonces, por eso que digo, siempre un proyecto fue alimentando otro y las cosas fueron creciendo. Fueron dos proyectos bien importantes. Y hubo también una historia que yo pues también vi no hace mucho, es Gonzaga, de padre e hijo, como dice, de pai para filo. Sí, sí, Que fue una historia súper maravillosa. Gonzaga de Pai para Filho fue mi primera colaboración con Breno Silveira, un director lamentablemente falleció, pero una película que hicimos todavía en 35 milímetros. Después yo vine a hacer otras películas con él y lamentablemente él falleció en un set de filmación. Estaban filmando Dona Victoria, fue muy triste y era muy próximo a mí, así, entonces yo lo siento mucho. Y con Breno yo desarrollamos varios proyectos, hicimos una serie. Breno era socio de Conspiração Filmes y él desarrolló una serie que se llama Dom, que hicimos 3 temporadas y lamentablemente él falleció un poco después de la segunda temporada y ahí yo dirigí la tercera temporada, fue mi primera actuación como director
porque Conspiración me invitó y Prime Amazon me invitó también para hacerla. Yo la dirigí la tercera temporada, que fue una experiencia bastante interesante también, pero ahí ya totalmente, o sea, Gonzaga de Pai para Filho fue hecho en 35 milímetros. Yo pienso que fue mi última película en 35 milímetros. Antes de ahora, ainda estou aqui, não, aún estoy acá, aquí ainda, aún estoy aquí. Que lo hicimos en película también, o sea, yo no hacía película desde el momento de Gonzaga de Pai para Filho. Ahí después fue el momento que el digital entró totalmente y yo hice una serie de películas 100% digital, ¿no? Ahora hay que hablar sobre, bueno, ya hablamos sobre el tema de toda su evolución de la fotografía. Ahora que hay que hablar, ainda estou aquí, todavía Bien. estoy aquí. O bueno, lo decimos también, I still here. Así Sí, que hablar sobre una época difícil en Brasil, sobre el 71, ¿cómo es plasmar una realidad acerca del tema político en el cine? Y más que todo, ganar en este año de 2025. Así que todo lo que quieras decirme es bienvenido. sí, hubo un momento muy brutal de la dictadura militar en Brasil, que empezó en 68, si no me acuerdo bien, no sé, 64, 68, final de los 60, y se fue hasta el 80, mitad de los años 80. Fue un momento muy brutal, ¿no? De muchos asesinatos, desaparecidos políticos y torturas y todo. Mi primer película relacionada a ese tema fue Marighella, la película que Wagner Moura dirigió. Nosotros la hicimos en digital y fue una película que fue muy bien. Fue seleccionado al Festival de Berlín, ganó premio, el Gran Premio Brasileño de Fotografía, el premio ABC. Fue muy bien. Y en esa película yo ya desarrollé, digamos así, un estudio de cómo era la época, ¿no? Los años 60, 70, y de alguna forma pude usar también un poco eso todo que aprendí para cuando vino Ainda Estou Aquí, I'm Still Here. Eh, que era más o menos la misma época, digamos, ¿no? O sea, Ainda Estou Aquí es una película basada en un libro de Marcelo Rubens Paiva, en su vida, ¿no? Él es el hijo y él hizo el libro sobre su historia, ¿no? Y sobre qué le pasó a su papá y después cómo su madre siguió su vida cuidando de los chicos y todo. Y entonces Ainda Estou Aquí es una adaptación del libro. Walter, eh, él acostumbraba a frecuentar la casa, entonces él conocía la casa, conocía la familia y siempre me contó mucho de cómo era la vida de ellos ahí en Río de Janeiro, enfrente a la playa, con mucho sol, mucha alegría, que era un momento que Brasil estaba en un momento muy bueno culturalmente, porque estaba apareciendo la música, la bossa nova, Caetano Veloso y Gal Costa estaban viniendo de Bahía, eh, había una ola muy fuerte de arquitectura también, porque se estaba terminando de hacer Brasilia con Oscar Niemeyer. O sea, era un momento cultural muy fuerte, pero sin embargo había el otro lado, que era un lado sombrío, ¿no? Un lado peligroso, que era el lado de la dictadura militar, la represión y todo eso. Entonces, esas eran el momento que empieza I'm Still Here, empieza exactamente así, en ese momento alegre, de playa, de la familia feliz y frecuentada por amigos. En contrapartida, hasta a partir del momento que aparecen los agentes de seguridad y lo llevan a Rubens, al padre, y el padre desaparece, nunca más vuelve de nuevo y seguimos a partir de ahí. Eh, a partir de ese momento, Eunice, que es la mujer, pasamos a seguirla, ella pasa a ser la protagonista de la película y la seguimos para ver cómo ella logró cuidar de los hijos y seguir su vida a pesar del drama de no saber qué pasó con su hijo, con su marido. O sea, ella tardó 20 y pocos años, solo después que se fue a San Pablo y qué sé yo, que el padre fue dado como muerto, pero solo después de muchos años el gobierno brasileño reconoció que lo
había matado y ella consiguió un certificado de, no sé cómo se dice en español, un certificado que falleció, ¿no? De función. De función, exactamente. Entonces es una película que habla de un momento muy duro brasilero, que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Porque ya, o sea, ya hace casi 50 años, ¿no? Entonces las nuevas generaciones, yo mismo era chico en ese momento, entonces las nuevas generaciones no saben exactamente lo que pasó, hay que estudiarlo. Entonces siempre cuando es una película como Marighella o como Ainda Estou Aquí, yo siento mucho orgullo porque es un momento que uno puede hacer las nuevas generaciones recordar del momento brutal que se vivió en Brasil durante la dictadura militar. Número 133, la mejor ranqueada en IMDb y cuero, mejor película internacional. Sí, Te felicito y felicito a todo el equipo. A gracias. Walter, a Fernanda, a todos. Bueno, Tengo yo una perspectiva, no sé si de pronto estoy mal, pero me la puedes de pronto, bueno, desde tu amplio conocimiento más en el cine. Pienso yo que cuando hablaban del 71, yo estuve investigando y las dos únicas películas que fueron en aquel tiempo estrenadas, que yo digo, bueno, en aquel tiempo tenía el buen cine también, sino que de pronto con el tema de la tema dictadura, todo el tema político, estaban dos, Bam Bam y Jardín de Espumas. Entonces yo dije, wow. Yo estuve viendo hace poco la de Bam Bam de Andrea Tonacci, la del actor, la que vivía con su propia imagen, o sea, ver la triste realidad, pero también ver la otra producción ¿cómo que se llama? Liz Rosenberg, hijo, sobre un planeta pobre, ¿no? Como un tema pobre y ver la realidad, por ejemplo, los emisarios, los planetas de los ricos y más que era en blanco y negro. Y ya pues en Brasil se rompió la perspectiva también del color. Yo digo, qué maravilla. Solo digo yo, ¿no? Que se me hizo similar al recordar estas dos producciones. Así que rompió. sí. Y eso es bueno. Ya por último, tienes una nueva producción en camino que vas a dirigir. Entonces, ¿qué podemos esperar de ello? Yo tengo dos propuestas de proyectos. Una es una serie brasilera y otra es un largo, pero no son, el largo todavía no es una propuesta oficial, es una entrevista. Entonces yo lamentablemente no estoy autorizado a hablar de ninguna de las dos, porque yo firmo esos documentos, viste, que son confidenciales, se llama No Disclosure Agreement. Entonces bueno, pues, no se puede hablar de ese proyecto hasta que el proyecto realmente esté en producción. Entonces, en este momento, lamentable. Me encantaría hablar, pero Sí. no. Pero son dos proyectos interesantes. Uno es un proyecto americano, muy bonito el guión. Voy a hablar con la directora la semana que viene. Coimbra, que es un director brasileño muy bueno. Sí, que hizo Fernando Coimbra, hizo el lobo atrás de la puerta y es un director muy importante brasileño. Wow. Esa es una serie. Entonces yo voy a decidir, así que estoy volviendo para Brasil mañana, ahora estoy en Los Ángeles, así que vuelvo a Brasil, voy a estudiar las fechas y datos y todo eso y decidir cuál de las dos la voy a poder hacer. Cierro y tiro la llave de María Bonita. Sí. Ay, perdón. Yo sabía de pronto, llegué bueno, pero bueno, sí. Aunque fíjate, ya para terminar, yo estuve viendo las series de televisión, Araña, el Anderson Silva, ¿no? Spider, ¿no? Como dice. Ay, no. Qué gran interpretación. Todo lo que hizo, por ejemplo, Larisa Núñez, bueno, Sí. y Melique. Así que bueno, todo eso. Y también en el presidente, si no estoy mal, en el presidente yo entrevisté a alguien, Soren Ejeru. Bueno, solo digo, pero sí, recordé eso. O sea, solamente estoy recordando todo. Sí. Y no, y felicitarte por todo lo que has hecho. Por ejemplo, hace poco me vi también
Marighella, nada que decir. No hay nada más que decir, ni tampoco de Sergio, ni el Guido del deseo. Así que, bueno, ahí está. Por último, Ariel, ¿cómo define su trabajo en una palabra? En una palabra. En una palabra. Difícil, ¿eh? Una palabra difícil. Yo pienso que mirada, yo diría una mirada, un olhar, en portugués yo diría olhar, un olhar especial, una mirada especial. Son dos palabras. Bueno, diré una referencia, palabras con dioses. Sí, lo recuerdo, esta estuvo muy chévere. Y no, este es tu espacio para que digas redes sociales, visita su website, haz de cuenta que tienes un Oscar y que lo dices en todos, así que ya es parte de todo ese galardón de, de los Oscars. Así que dinos ahora tu palabra de mensaje. Así como ainda estoy aquí, I'm still here, me da mucho orgullo porque no es nada más importante para un director de fotografía o para cualquier persona de equipo cuando uno puede trabajar y hacer un buen proyecto y mismo así sabe que deja un mensaje para el futuro, ¿viste? Para las nuevas generaciones, para todo. Entonces yo pienso que I'm Still Here como Marighella también son dos proyectos que me dan mucho orgullo por eso. Es como en Brasil lo llamamos dejar un legado, ¿viste? Dejar un legado de importantes. Sí, yo espero que la película se siga viendo, las dos por el mundo y que las personas puedan entender la brutalidad que fue la dictadura militar, no solo en Brasil como en toda América Latina, para que podamos, en estos momentos que estamos viviendo tan oscuros políticamente en varios lugares del mundo, para que lo logramos, o sea, para que lo logremos evitar que eso pase de nuevo en nuestros países, en los otros países, porque sí, yo no creo en guerras y nada, yo creo en que podamos, o sea, no es posible que estamos en 2025 y no lo logremos todavía. El planeta, una búsqueda de paz, ¿no? Y para que todas las personas puedan vivir bien, para que todas las personas puedan vivir mejor, contra las injusticias y a favor de la inclusión independiente de raza y religión y lo que quiera que sea. Entonces eso que yo deseo, es eso que yo espero contribuir un poco haciendo cine. Espero que haciendo cine pueda ayudar un poquito para un mundo mejor. Bueno, yo solo diré, vamos a ver, você uma lenda. Parabéns ao Brasil por ainda estou aqui. Muito obrigado, Adrián. Uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Adrián, muchas gracias. Muchas bendiciones y bueno, éxito y para adelante. Felicidades. Gracias. Buen trabajo. Muchas Mucho gracias. gusto. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.